Buenos días. Hoy estamos en la encarnación número 9 del Siddhartha Avatar de Jayadeva Goswami. Nidasiyana vidhi ahasutiyatam sayada hridaya risipasugatam kesavadrita buddha sarila jayagadisa hare. Jayagadisa hare. Jayagadisa hare. Oh, que se va. Oh Señor del universo, oh Señor Hari, que has adoptado la forma de Buddha. Todas las glorias a ti. Oh Buddha, de corazón compasivo. Tú censuraste la matanza de los pobres animales que se ejecutaban de acuerdo con las reglas del sacrificio védico. Ahora vamos al Chaitanya Charitamrita Dilila, capítulo 11, las expansiones del Señor Nityananda. Pitabhara Madhavachavya Dasa Damodara Sankara Mukundayana Dasa Manohara. Entre los devotos del Señor Nityananda Prabhu, Pitambara fue el 64º, Madhavacharya el 65º, Damodar Das el 66º, Sankara el 67º, Mukunda el 68º, Jana Das el 69º y Manohara el 70º. Narkata Gopala Ramabhadra Guru Gada Das Nisinha Chaitanya Minaketana Ramadas. El bailarín Gopal fue el 71º, Ramabhadra el 72º, Gauranga Das el 73º, Nisinha Chaitanya el 74º y Minaketa Ramadas el 75º. Significado: el Gora Godadesha Dipika 68 describe a Minaketa Ramadas como una encarnación de Sankarshan. Vrindavana Das Narajas Niran Mandalam Chaitanya Mangala Yehan Karilan Lachanan. Vrindavan Das Thakur, el hijo de Srimati Narayani, compuso el Sri Chaitanya Mangala, posteriormente llamado Sri Chaitanya Bhagavat. Bhagavate Krishna Lilam Varnila Veda Vyasa Chaitanya Lala Vidya Vrindavanada. Srila Vyasa describió los pasatiempos de Krishna en el Srimad Bhagavatam. El Vyasa de los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu fue Vrindavan Das. Significado: Srila Vrindavan Das Thakur fue una encarnación de Veda Vyasa y también un amigable pastorcillo de vaca de Krishna Lila. Es decir, el autor del Chaitanya Bhagavan, Srila Vrindavan Das Thakur, el hijo de Narayani, sobrina de Srivas Thakur, era una encarnación combinada de Vedavyas y el pastorcillo de vaca Kusumapita. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, en su comentario sobre el Sri Chaitanya Bhagavan, hace una descripción de los detalles biográficos de Vrindavan Das Thakur.
Sarva Saka Setta Virabhadra Gosani Tara Upasaka Yata Tara Ante Nai. Entre todas las ramas de Sri Nityananda Prabhu, Virabhadra Gosai fue la misma elevada, Gosai fue la más elevada. Sus ramas secundarias no tenían límite. Ananda Nityananda Gane Kekaru Gananam Alma Vapitrat Heta Likika Yana. Nadie puede contar los ilimitados seguidores de Nityananda Prabhu. He mencionado algunos de ellos, solo por mi propia purificación. Hey Sarva Sakapurna Papa Plena Pali Yare de Katare Divya Vasai Sakali. Todas esas ramas, los devotos de Sri Nityananda Prabhu, al estar llenas de frutos maduros del amor por Krishna, distribuyeron ese fruto a todo el que encontraban inundándoles de amor por Krishna. Anargala Prema Vara Seta Anargala Prema Dite Krishna Dite Dara Mahabala. Todos esos devotos tenían una fuerza ilimitada para destruir sin obstáculo el amor incesante por Krishna. Por su propia fuerza pudieron ofrecer a todos el amor por Krishna y al mismo Krishna. Significado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ha cantado Krishna se tomará, Krishna dite paro, tomará sakati h. En esa canción Bhakti Vinod Thakur dice que un Vaishnava puro, en tanto que propietario de Krishna. Bueno, voy a leer de nuevo. Srila Bhaktivinoda Thakur ha cantado Krishna se tomara, Krishna dite para tomara sakati h. En esa canción Bhaktivinoda Thakur dice que un Vaishnava puro, en tanto que propietario de Krishna y del amor por Krishna, puede distribuir ambos a quienes le parezca. Por tanto, para obtener a Krishna y el amor de Krishna, hay que buscar la misericordia de un devoto puro. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dice también Yasya Pradana Bhagava Prasada Yasya Prasada Nagati Kutopi. Yasya Prasada Bhagava Prasada Yasya Prasada Nagati Kutopi. Por la misericordia del Maestro Espiritual se recibe la bendición de la misericordia de Krishna. Sin la gracia del Maestro Espiritual no se puede hacer progreso. Por la gracia de un Vaishnava o auténtico Maestro Espiritual es posible obtener tanto el amor por Krishna como a Krishna mismo. Saksape Kalita e Nityananda Gana Yahara Avadina Payan Sahasad Vadana. He descrito brevemente solo a algunos de los seguidores y devotos de Sri Nityananda Prabhu. Ni siquiera Seshanaga, de los miles de cabezas, puede describir a todos estos ilimitados devotos. Sri Rupa Raghunath Pade Yara Asa Chaitanya Charitamrita Kaha Krishna Das, con un ardiente deseo de servir la voluntad de Sri Rupa y de Raghunath Das, yo, Krishna Das, narro el Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos. Así termina el significado Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 11 del Adilila del Sri Chaitanya Charitamrita, que describe las expansiones del Señor Nityananda. Capítulo 12. Las expansiones de Advaita Acharya y Gadadhar Pandit.
Bhaktivinoda Thakur da un resumen del capítulo 12 del Adi Lila en su Amrita Bhavava Bhasya. Este capítulo 12 describe a los seguidores de Advaita Prabhu, entre los cuales los seguidores de Achyutananda, el hijo de Advaita Acharya, están considerados como los seguidores puros que recibieron la crema de la filosofía que enuncia así Advaita Acharya. Otros supuestos descendientes y seguidores de Advaita Acharya no deben admitirse como tales. Este capítulo incluye también narraciones referentes al hijo de Advaita Acharya llamado Gopala Mishra y al sirviente de Advaita Acharya llamado Kamalakanta Mishra. En su niñez, Gopala se desmayó durante la limpieza del Gaudiya Mandir de Jagannath Puri y recibió la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. La historia de Kamalakanta Vishwasa se refiere a un préstamo de 300 rupias que pidió a Prataparudra Maharaj para saldar una deuda de Advaita Acharya, por lo que Sri Chaitanya Mahaprabhu, al enterarse, le riñó. Entonces Kalmakana Vishwasa fue purificado a petición de Advaita Acharya. Después de describir a los descendientes de Advaita Acharya, el capítulo termina describiendo a los seguidores de Gadadhar Pandit Goswami. Advaita Grihaya Brillantan Sarasara Brito Kilam Iti Sarasara Brito Naumi Chaitanya Jivanam. Los seguidores de Advaita Acharya Prabhu fueron de dos clases. Algunos eran verdaderos seguidores y los demás eran falsos. Rechazando a los falsos seguidores, ofrezco mis reverencias respetuosas a los seguidores auténticos de Advaita Acharya, para quien Sri Chaitanya Mahaprabhu fue su alma y su vida. Yayo Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya, Yayo Nityananda, Yaya Advaita Danya. Todas las glorias a Chaitanya Mahaprabhu, todas las glorias a Nityananda, todas las glorias a Advaita Prabhu, todos ellos son gloriosos. Si Chaitanya Marataro Dviya Skanda Rupinam Sima Advaita Chandraya Sakarupa Gana Numaha. Ofrezco mi respetuosa reverencia al supremamente glorioso Advaita Prabhu, que forma la segunda rama del árbol eterno de Chaitanya, y a sus seguidores que forman sus ramas secundarias. Brikesara Dvija estaba Acharya Gosani, Tarayata Sakahei y la Tarelake Nami. Sri Advaita Prabhu fue la segunda gran rama del árbol. Hay muchas ramas secundarias, pero es imposible mencionarlas todas. Chaitanya Mandira Kripa Yalena Sechane Seyale Putastan Davedinadine. Sri Chaitanya Mahaprabhu era también el jardinero, y a medida que regaba el árbol con el agua de la misericordia, todas las ramas principales y secundarias crecían día a día. Se escande Yata Prema para Upijila, Si Krishna Prema Pareyana Varilam. Los frutos del amor por Dios que crecieron en aquellas ramas del árbol de Chaitanya eran tan grandes que inundaron el mundo entero con el amor por Krishna. A medida que se regaba el tronco y las ramas principales y secundarias se extendieron con gran profusión, y el árbol crecía lleno de flores y frutos. Pratameta eka mata acharya gana pachadui matahai daiveda karanam. Al principio todos los seguidores de Advaita Acharya eran de la misma opinión, pero más tarde siguieron dos opiniones distintas, de acuerdo con el
dictado de la providencia. La palabra daivera karana indica que debido a la providencia, es decir, por la voluntad de Dios, los seguidores de Advaita Acharya se dividieron en dos grupos. Este desacuerdo entre los discípulos de Advaita Acharya se encuentra también entre los miembros de la Gaudiya Math. En los comienzos, cuando estaban presentes Om Vishnupada Paramahansa Parivalakacharya, Astotara Satasisimat Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, todos los discípulos trabajaban con solidaridad, pero inmediatamente después de su fallecimiento surgió el desacuerdo. Un grupo siguió estrictamente las instrucciones de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, pero otro grupo inventó su propia manera de ejecutar sus deseos. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, al momento de su partida, pidió a todos sus discípulos que formaran una junta directiva y que guiaran las actividades misioneras en cooperación. No instruyó a ninguno en particular para que fuese el siguiente acharya, pero nada más fallecer, sus seguidores nada más que al fallecer sus secretarios más relevantes hicieron planes sin estar autorizados para ocupar el puesto de acharya y se dividieron en dos facciones sobre quién tenía que ser el siguiente acharya. En consecuencia, las dos facciones fueron asara, inútiles, puesto que tras desobedecer la orden del maestro espiritual, no tenían autoridad alguna. A pesar de la orden del maestro espiritual de que formase una junta directiva y de que realizasen las actividades misioneras de Gaudiya Math, las dos facciones desautorizadas comenzaron un litigio que aún dura después de 40 años sin haber llegado a una decisión. Esta es la razón por la que nosotros no pertenecemos a ninguna de estas facciones, pero como los dos grupos ocupados en dividir los bienes materiales de la institución Gaudiya Math interrumpieron la labor de prédica, nosotros nos hicimos cargo de la misión de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y Bhaktivinoda Thakur de predicar el culto de Chaitanya Mahaprabhu por todo el mundo bajo la protección de todas las acharyas predecesores, y podemos ver que nuestra humilde tentativa ha tenido éxito. Nosotros seguimos los principios explicados en especial por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur en su comentario sobre el verso del Bhagavad Gita que comienza Vyasa Yadmi Buhi Ekam Karuti Nandanam. Según las instrucciones de Vishwanatha Chakravarti Thakur, la obligación del discípulo es seguir estrictamente la orden del maestro espiritual. El secreto del éxito para avanzar en la vida espiritual está en la firme fe del discípulo en las órdenes del maestro espiritual. Los Vedas lo confirman. Ya devan para bhakti yatan deva tata gauram. Tasyate katitan hi atam prakasate mahal mana. Aquel que tiene una fe firme en las palabras del maestro espiritual y en las de la suprema personalidad de Dios, se revela el secreto del éxito en el conocimiento védico. El movimiento para la conciencia de Krishna se está propagando siguiendo este principio y por tanto nuestra labor de predicar sigue
adelante con éxito, a pesar de los muchos impedimentos que nos oponen, demonios antagonistas, porque tenemos la ayuda positiva de nuestros acharyas anteriores. Hay que juzgar las acciones por sus resultados. Los miembros del grupo de acharyas anteriores, autorizados, que ocuparon la propiedad del Gaudiya Math, se sienten satisfechos, pero no pudieron progresar en la prédica. Por lo tanto, por el resultado de sus acciones, se puede saber que son asara, inútiles. Mientras que el éxito del grupo de ISKCON, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, que sigue estrictamente a Guru Gauranga, aumenta a diario por todo el mundo. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur quería editar tantos libros como fuera posible y distribuirlos por todo el mundo. A este respecto hemos hecho todo lo que hemos podido y estamos obteniendo unos resultados que superan todo lo que esperábamos. Kehata Acharya Yan, Kehata Satatra, Sammata Kalpane Karadai Paratantra. Algunos de los discípulos aceptaron estrictamente las órdenes del Acharya y otros se desviaron huyendo de un modo independiente de sus propias opiniones bajo el hechizo de Daivi Maya. Este verso describe el comienzo de un cisma. Cuando los discípulos no permanecen fielmente al principio de aceptar la orden de su maestro espiritual, inmediatamente hay dos opiniones. Toda opinión que difiere de la del maestro espiritual es inútil. No se pueden filtrar ideas ordinarias materialmente en el avance espiritual. Eso es una desviación. No es posible ajustar el avance espiritual a las ideas materiales. Acharyara mata jai mata sara tara ayalahi chari seita asara. La orden del maestro espiritual es el principio activo de la vida espiritual. Todo el que desobedece la orden del maestro espiritual inmediatamente se vuelve inútil. Significado. Esta es la opinión de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Aquellos que siguen estrictamente la orden del maestro espiritual, son útiles para ejecutar la voluntad del Supremo, mientras que las personas que se desvían de la estrictamente orden del maestro espiritual son inútiles. Asaren name hai hati prayanam vedaya vire kare akatraganana. No es necesario nombrar a los inútiles. Les he mencionado solamente para distinguirle de los devotos útiles. Daya Rasi Mapeyase Pakma Sahite Pachate Pakma Upada Sakarite. Al principio el arroz está mezclado con paja y hay que eventarlo para separar la paja del grano. Significado. Esta analogía expuesta por Krishnadas Kaviraj Goswami es muy apropiada. En el caso de los miembros de la Gaudiya Math se puede aplicar un proceso análogo. Hay muchos discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, pero para juzgar quién es verdaderamente su discípulo, para separar al útil del inútil, se debe estudiar
si es discípulo con sus actividades ejecutar la voluntad del maestro espiritual Saraswati Thakur. Hizo cuanto pudo para progresar en el culto de Chaitanya Mahaprabhu fuera de la India, a otros países. Cuando estaba entre nosotros, apoyaba la idea de que sus discípulos predicaran el culto de Chaitanya Mahaprabhu fuera de la India, pero fracasaron porque en el interior de sus mentes no era realmente serio en predicar su culto en países extranjeros. Ellos no querían más que cobrar fama de haber estado en tierra extranjera y servirse de ella para anunciarse como predicadores repatriados. Muchos swamis han adoptado estos medios hipócritas de predicar durante los últimos 80 años o más, pero nadie pudo predicar el verdadero culto de la conciencia de Krishna por todo el mundo. Lo único que hicieron fue volver a la India anunciando falsamente que habían convertido a todos los extranjeros a la idea del Vedanta o conciencia de Krishna. Y entonces se dedicaron a recaudar fondos en la India y a vivir satisfechos con sus bienes materiales. Lo mismo que se aventa el arroz para separar el grano verdadero de la paja inútil. Al aceptar el criterio que recomendaba Krishnadas Kaviraj Goswami, se puede entender fácilmente quién es un auténtico predicador universal y quién es inútil. Ashutananda Vasaka Achananda Achasevilatejo Chaitanya Sharanam. Una gran rama de Advaita fue su hijo Achyutananda. Desde el comienzo de su vida se ocupó en el servicio de los pies del loto de Chaitanya. Chaitanya Gosara Guru Kesava Varati Epira Piyan Suni Dukkha Pariyati. Cuando Achyutananda se enteró por su padre de que Kesava Bharati era el maestro espiritual de Chaitanya Mahaprabhu, se sintió muy infeliz. Yaga Gurute Tumikara H. Upadesha Tamarahai Apasionada Hai Iti Desha. Dijo a su padre: tu afirmación de que Kesava Bharati es el maestro espiritual de Chaitanya echará a perder el país entero. Shatuda Bhubaya Guru Chaitanya Gosani Tara Guru Abhya Ei Kana Setranai. Si Chaitanya Mahaprabhu es el maestro espiritual de los 14 mundos, pero tú dices que otra persona es su maestro espiritual. Esto no lo apoya ninguna escritura revelada. Yayo Si Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadha Si Vasani Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Gopremanande Hari Hari Bol. Gopremanande Hari Hari Bol. Gopremanande Hari Hari Bol.